Gloria a Dios. Paz de Cristo. Gloria al Señor. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Tome su lugar por un momentito. Les invito a que se pongan cómodos por un momentito. Y le damos gracias a Dios por tener el privilegio de estar una vez más a través de estos medios, llegando a los hogares de aquellos que abren su hogar, aquellos que nos permiten compartir lo que hemos recibido de gracia, y con el propósito de que nosotros analicemos algunas cosas que Dios tiene en propósito para nuestras vidas, que nosotros pudiéramos de una manera especial atender al llamado de Dios y poner en sus manos nuestras vidas. Ahí están seguras. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Damos gracias a Dios porque ha sido muy bueno con nosotros. Realmente ha sido un Dios de misericordia que a través de los días, de los años, he mirado que siempre ha tenido pendiente de mí. Y yo no sé si usted lo alcanza a mirar, pero yo sé que de usted también. Amén. Y esta es una parte que pues muchas veces pasa inadvertida porque nosotros no ponemos atención. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que usted y yo tenemos, por gracia de Dios, esa misericordia a nuestro favor. Cada que usted amanece con vida, cada que yo amanezco con vida, es a favor de nosotros. Amén. Algunas cosas hay que corregir en nuestra vida. Algunas cosas hay que celebrar porque las corregimos ya. Amén. Y otras están en planes para alcanzarlas, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Eso es lo más maravilloso, que en Dios hay planes y son planes para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Y los que están en sus hogares, quisiera también que pues abrieran sus Biblias. Vamos a tratar un tema sobre la familia. Y este tema a lo mejor se va a ir un poco, pues, ¿qué pasó aquí? Pero es un tema que concierne al bienestar familiar. Amén. Y sí, el tema se llama la familia, la salud emocional que se debe vivir. Porque hay emociones que mueven a la familia y tenemos que estar al pendiente de los papás. Muchas emociones no son las correctas. Y muchas de las situaciones se salen de contexto cuando esas emociones se salen de control. En ocasiones, muchas veces, esa emoción se vuelve en un carácter donde destruye parte del propósito en el hogar. Y les digo porque la emoción es a partir del sentimiento, lo que siente el ser humano en su persona. Entonces ese sentimiento en ocasiones a nosotros nos lleva a traicionar un propósito que está para que nosotros lo edifiquemos, no para que lo destruyamos. Amén. Entonces ese es un punto. Y ciertamente para nosotros esta parte nos lleva muchas veces a través de esas emociones que nos traicionan a contender en el hogar. Esposas con esposos, hijos con padres, hermanos con hermanos. Y es algo bueno que aprendamos. Amén. En el Salmo 20 que yo les había mencionado, no lo leímos, pero realmente vale la pena que leamos un versículo y después vamos a entrar a otras escrituras. Sus decisiones de ustedes son las que hacen la diferencia, las decisiones de nosotros. Amén. Amén. Y le voy a decir que todo esto pues a nosotros nos trae bendición cuando lo hacemos en el orden correcto. Y vamos a leer pues algunos versículos. Yo creo que sería bueno para que le saquemos sabor a este asunto. Los que están en su hogar, abran sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 20 y vamos a empezar al número 3. Y de alguna manera les invito que con reverencia miremos esta palabra que nos trae bendiciones a nuestras vidas y a nuestra familia también. Amén. Una vez más, el tema es la familia, la salud emocional que se debe vivir. Salud emocional. Proverbios capítulo 20. Les había dicho que 20 es Salmos. Caray, me equivoqué, perdonen. Entonces es Proverbios capítulo 20. Le ruego
algo que me disculpen, se me cuatropean los cables acá en la memoria. Pero gracias a Dios porque son cosas que se pueden corregir, y ese es el propósito, que nos corrijamos lo que no está correcto en nuestro ser. Amén. Y tenemos que aceptar nuestros errores. Cuando los aceptamos, crecemos. Amén. Gloria a Cristo. Para los que están en el hogar, es un placer llegar a sus hogares, y más que placer, es un privilegio poder compartir esta palabra, que es algo que Dios tiene para todos, sin excepción de personas. El propósito es que ustedes también aprendan, y de una manera que analicen algunas cosas que, si son posibles, que ustedes las valoren y cambien. Hay que quitar y hay que poner. Amén. Dice así el verso 3, dice 20, verso 3, ¿lo tienen? Dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Verso 7, brinquen por favor, vamos a estar brincando para pasar un poquito. Dice: camina en su integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Verso 10 dice: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Amén. ¿Estamos bien? Verso 18 que leímos, ¿se acuerdan que leímos ese verso 18? Este sábado pasado dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar en esa enseñanza donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar cuán hermoso es que nosotros aprendamos de Dios, y que nosotros estemos determinados a honrar a Dios con nuestra obediencia. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, porque tú, Señor Jesús, nos has tenido paciencia, Señor Jesús, alargando los días, los años, los meses, Señor. Y Padre amado, esperas de nosotros que nosotros corrijamos, Señor, ciertas áreas que hay que corregir en nuestra vida, Padre amoroso, y que nosotros también podamos, Señor Jesús, Padre amado, hacer un fundamento firme, sólido en nuestros hogares, Señor. Padre amoroso, que podamos nosotros buscar esa sanidad emocional, que aún en ocasiones pensamos que todo está bien, Señor Jesús, pero hay algunas cosas que no se dicen, pero están palpitando ahí, Señor Jesús. Padre amado, unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme, Señor Jesús, honrarte, Señor, Padre amoroso, dándote la honra que mereces, Señor, con todo mi corazón, con todo mi ser, Señor Jesús. Tú eres el que merece la honra y la gloria. Usa mis labios, Señor, y úngelos, Señor, y bendice los corazones y mentes de aquellos que escuchen esta palabra este día. Y permítenos, poderoso Dios, hacer tu voluntad, Señor Jesús, e ir aprendiendo lo que debemos de ir haciendo, Señor, nuevos proyectos en nuestra vida, en nuestro hogar, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dele una ofrenda de aplausos al Señor y tome su lugar. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Usted que está en su hogar, ojalá y alcance de alguna manera a mirar que yo no lo veo, pero el Señor sí ve lo que usted hace para Él. Amén. Yo no lo escucho, pero Dios sí escucha lo que usted pretende hacer para Él. Y Él merece esa honra. Él merece sus aplausos. Él merece todas las cosas que nosotros hagamos con reverencia para Él. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes que estén en este lugar. Realmente les quiero decir que es precisamente las emociones parte de nuestra vida lo que nos mueve, lo que realmente a nosotros muchas veces a nosotros nos dirige. Pero déjele voy a decir, ojalá y usted comprenda, y yo también debo comprender, que la dirección que Dios quiere que nosotros tengamos y llevemos en nuestra vida es la unción que Él quiere derramar y que Él quiere tomar la dirección de nuestras vidas. Esa es la dirección correcta, cuando nosotros le damos nuestra voluntad a Dios y vivimos en su voluntad.
Así dijo el apóstol Pablo, dijo: mas ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Dios son todas las cosas hechas nuevas. Cada día para usted y para mí es nuevo. Amén. Así es que cuando nosotros miramos estas cosas, realmente nosotros tenemos la oportunidad de vivir al día de una manera que le demos gracias a Dios cada momento. Amén. Una vez más, honra es del hombre dejar la contienda. El peor de los casos aquí que vamos a hablar es que muchas veces el ser humano no contiende contra el ser humano. Muchas veces nosotros tenemos un debate nosotros personalmente con Dios. Ese es el peor de los casos, porque muchas veces Dios dice que hagamos una cosa y nosotros queremos y anhelamos hacer otra cosa. Dios nos demanda que nosotros tengamos pendiente de ciertas cosas y son las que más descuidamos. Ese es un problema que ha estado en el ser humano desde el principio de la creación. Dios se encomendó y determinó ciertas cosas y límites que podía hacer el hombre y que no podía hacer. Y precisamente es el mismo debate que tenemos hoy en día, que muchos seres humanos nosotros no alcanzamos ni medimos los límites que Dios tiene para nosotros. Y esa es la parte que a nosotros en ocasiones, por lo que pensamos y decidimos y lo que nosotros sentimos en emoción, dejamos que actúe nuestro ser. Y es tiempo que nosotros pensemos que Dios quiere tomar la dirección de nuestro ser. Amén. La familia, la sanidad emocional es algo que usted de alguna manera y yo podemos de alguna manera visualizar, que muchas veces se sale de contexto esto, porque usted va a mirar al más grande peleando con el más chiquito con el más grande. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que mirar y controlar como padres. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que esto es algo que a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios una vez más, dejando esto, dice: honra es del hombre dejar las contiendas. Entonces esto no solamente es para los adultos, sino esto es para que los adultos los enseñen a los niños también. Si lo enseñamos a los niños, verdaderamente nos vamos a mirar como lo que debemos de ser. Aún como hijos de Dios, aquí pasan cosas que no deberían de pasar. Muchas veces, yo no sé si alguno por ahí me ha mirado como su enemigo, pero les quiero decir que nosotros, cuando tenemos esta emoción en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra persona, estamos mirando mal las cosas. Ninguno de ustedes es mi enemigo. Para ninguno de ustedes yo tampoco soy su enemigo. Dice la escritura que usted y yo tenemos una lucha, pero no es contra el hombre, es contra principados y potestades que vagan en los aires. Y estas son las que a nosotros nos permiten muchas veces ser de alguna manera nosotros personas volubles y de una manera manipuladas por esos sentimientos, hasta alcanzar muchas veces el odio en su corazón contra alguien más. Entonces esto es algo que tenemos que cuidar. Estamos hablando de una familia, primeramente en su hogar y también después en la casa de Dios, como hijos de Dios, como familias en Cristo. Entonces aquí le voy a decir, esto pasa entre los niños a nivel familiar, pero también pasa aquí entre los adultos a nivel ya hermanos, hijos de un solo Dios, de un Redentor que nos redimió y nos hizo parte del cuerpo que es la iglesia. Que nosotros tenemos la responsabilidad, dice la escritura, de nosotros tener una actividad propia por nuestra propia responsabilidad, actuando a favor y en orden del mandamiento que Dios dejó para nosotros. Amén. Una actividad propia. Entonces estamos hablando de cosas que primeramente, ciertamente el padre y la madre tienen que hacer una decisión, y esa propuesta va a tener que ser transmitida a sus hijos. Si nosotros no hacemos esa propuesta, nosotros vamos a estar siempre sin un fundamento en nuestro hogar. Porque si hay en nosotros variación en el servicio, nosotros no vamos a tener un fundamento sólido. Vamos a tener una familia inestable, con principios emocionales volubles, con principios emocionales donde ellos mismos un día se van a lastimar unos con otros. Porque nosotros también así actuamos como personas adultas, lastimándonos unos a otros. Aleluya. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria a Dios? Él la merece. Él es digno. Amén. Tenemos ciertas cosas
Y la palabra de Dios nos enseña, ciertamente el tiempo siempre nos gana aquí, porque las enseñanzas realmente son muy profundas. Pero quisiera aprovechar el tiempo y decirles de algo que ustedes han escuchado muchas veces. Y vamos a seguir escuchando y van a seguir saliendo enseñanzas que a nosotros nos son un beneficio. El sentido emocional en el hogar muchas veces ocasiona que los hijos tomen decisiones inapropiadas, decisiones que les van a ocasionar problemas a ellos y a los padres también. En el libro de Lucas tenemos un suceso que Dios dejó en enseñanza para nosotros, y menciona el capítulo 15, del verso 12 hacia adelante. Dice que un hombre tenía 2 hijos. Vayan a su Biblia y vamos a tratar de analizarlo. Les quiero decir que usted y yo pudiéramos ser que aún aquí se esté mirando este tipo de patrón de lo que enseña la palabra de Dios ahí. Algunos de los hijos de Dios han tomado decisiones las cuales hoy en día se encuentran lejos del hogar, que es la iglesia. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de un tema donde usted y yo estamos invitados a analizar las cosas para enseñárselas a nuestros hijos, que no sufran estas consecuencias, porque son consecuencias que traen dolor al hogar, dolor también a los hijos. Amén. Empezando desde el 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ciertamente esto va por etapas, la enseñanza aquí. Y dice la escritura, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Miren, esta parte, desde aquí yo empecé a analizar y decir: Señor, pero ¿por qué? Esta enseñanza está un poco para nosotros como que era un padre que no alcanzaba a visualizar, ¿o qué pasó? Pero estamos hablando de un hijo que dice ciertamente era el menor de 2 hijos. No nos menciona la edad del hijo, pero podemos, por lo que veo en el primer versículo, estoy de alguna manera invitado a mirar que ya estaba el hijo con la capacidad de tomar decisiones. Y también puedo mirar aquí en este primer versículo, si ustedes se paran, es que es necesario analizar estas cosas. Que de antemano creo yo que el padre, al darle la herencia y los bienes, creo yo que él les había dado una buena enseñanza, porque al final lo podemos mirar que la actitud del padre correspondía a un padre que era responsable. Amén. Entonces, para empezar este asunto, les quiero invitar que muchas veces esto pasa aún en los hijos de Dios. Ahora déjenles voy a decir, la salud emocional que se debe vivir en el hogar, déjenles voy a decir que el hijo, mientras que él no tome una relación con su pareja, su lugar es su hogar. Pero aquí se salió de contexto, no dice que se casó el hijo, dice que le pidió la herencia que le correspondía. Y vamos a mirar el resultado. Dice: no muchos días después, dice, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Acabamos de recibir una enseñanza sobre esto, pero me incitó a alcanzar de alguna manera mi atención, a analizar ciertas cosas que hay aquí para bien de nosotros y de la familia. Porque ciertas cosas, aquí no dice que el papá le dijo: no te vayas, mijo, te va a ir mal. Pero vamos a tomar de alguna manera lo que dice después. Nos permite mirar que el papá de alguna manera lo había capacitado al hijo para que tomara decisiones sabias. Amén. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? En otras palabras, el estado emocional en el que vivía su hijo ahí era un estado donde era un confort. No tenía preocupaciones. Ciertamente, tal vez sus emociones era la inquietud que lo movía a tratar de buscar nuevas cosas que no tenía en su casa. Les quiero decir, muchas veces este es el problema que tenemos en nuestros hogares. Cuando los hijos crecen, muchas de las cosas que no viven en su casa
muchas veces ni se tocan esos temas en la casa y ellos los quieren vivir. Entonces es tiempo de que aprendamos, porque si le hubiera explicado aquí el papá, tal vez no hubiera de haber tomado esa decisión. Mira, mi hijo, fuera, te va a ir muy mal. Lo único que vas a encontrar allá es algo que te va a desgastar tanto a ti como lo que tú recibiste en herencia. Y el estado emocional, déjale, voy a decir que de alguna manera le venció a este joven y él tomó esa decisión. Ciertamente, aquí podemos mirar a ese padre que no dijo nada. Pero si usted mira en el libro de Josué, capítulo 24, desde el verso 14, les hizo saber al pueblo y también a su hogar la decisión que el padre tomó. Amén. Entonces le voy a decir, esta es una de las áreas que nosotros tenemos que aprender y balancear aquí, para poder nosotros tomar decisiones sabias y apropiadas, y decirle al hijo qué es lo que le espera ya antes de que sufra las consecuencias. Les quiero decir, hoy en día hay jóvenes que están atribulados por emociones que los tienen abatidos, y muchas veces el papá o la mamá no es capaz de darles el consejo que necesitan, y muchas veces el hijo también no es capaz de abrirse porque no le han dado la confianza para él declararle el problema o la situación en la que se siente. Entonces, ¿qué le voy a decir? Por eso es esta clase, la familia, la salud emocional que se debe vivir. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, le voy a decir que nada debe haber oculto. Esta enseñanza que está aquí de estos dos jóvenes, podemos mirar lo que había oculto en el joven, en el mayor de ellos. El chico, el menor, dice aquí, podemos mirar la actitud que él tomó. Fue una actitud que supuestamente él pensó que él podía ser responsable de sus actos. Pero el mayor, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que había algo en su corazón que no le importaba la vida de su hermano. Estamos hablando de situaciones que no son saludables. Amén. La familia, la salud emocional que se debe vivir. Entonces, estamos hablando de alguna manera había controversia en estos dos jóvenes, porque aunque eran hermanos y todo lo tenían, de todas maneras vemos un desamor entre ellos. Y esta es la parte, el sentido emocional que se movía entre ellos. Hoy en día estamos hablando de situaciones donde usted y yo tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos, y enseñarles primeramente el amor que debemos de tenerle a nuestro Dios. Y si amamos a Dios, sabe que es imposible que alguien que ama a Dios no ame a su hermano. Aleluya. Dele la honra y la gloria porque la merece. Amén. Es imposible. Si alguien ama a Dios y aprende a amar a Dios, es imposible que ese amor de Dios se mueva en él y que de alguna manera no tenga ese amor para su hermano. Entonces estamos hablando de una enseñanza completa que Dios tiene a favor de la familia y a favor también de nosotros como familia de Dios en Cristo Jesús, porque esto pasa también en nosotros. Hay excepción de personas entre nosotros como hijos de Dios. Muchas veces nosotros no nos gusta ni nos cae bien alguien de la misma familia de Dios, ni estamos interesados en relacionarnos con la familia de Dios. Les quiero decir, estoy aprendiendo. Anteriormente yo tenía un concepto. Después que yo conocí y recibí la revelación del nombre, pensé que yo tenía que vivir una vida perfecta. Y ¿sabe qué? Juzgué a muchos de mis contemporáneos. Y déjenles voy a decir que lo que yo juzgué, yo lo tuve que sufrir y vivir para comprenderlo después. Entonces me di cuenta que realmente nosotros no estamos, yo pensé que yo podía vivir una vida perfecta en Dios. Nosotros no estamos exceptos a no sufrir las mismas consecuencias ni los mismos errores. Yo cuando miraba a alguien flaco espiritualmente decía, pero ¿por qué? Yo tenía una fe y tengo una fe, no ha cambiado mi fe, pero tenía un criterio equivocado en mi persona. Era una persona y decía, este hermano no merece ser hijo de Dios por su manera de vivir, su manera de pensar. Yo decía eso. Pero después que yo caí, tuve que comprender que por misericordia y gracia Dios me levantó. Hasta entonces dije, Señor, es posible
Ellos son humanos como yo. Ahora sí yo me he puesto en su lugar. Ellos son humanos como yo. Dios puede restaurarlos, pero yo tuve que vivirlo, hermanos. Amén. Entonces ese es el punto. Usted y su esposa en su hogar, como padre y como madre, eso es lo que se le tiene que enseñar a sus hermanos, o sea, a sus hijos, para que sus hermanos lo tengan en su corazón. Porque es algo que es una necesidad. Lo mismo le quiero decir, que si alguien se aleja del hogar y lleva esa enseñanza le va a redargullir en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque sabe que está obrando mal. ¿Sabe lo que le redargulló a este joven en su corazón? Es que en su hogar lo tenía todo y lo había perdido todo. Ya no tenía nada de lo que tenía en su hogar, nada en absoluto. Carecía de todas las cosas que tenía en su casa. Tuvo que valorar eso para poder reconocer y regresar a su hogar. Muchas veces el orgullo de nosotros no le enseñamos a nuestros hijos este tipo de valores. Muchas veces las emociones nosotros definitivo ni las tocamos, ni siquiera tocamos estos temas emocionales en el hogar. Pero yo le voy a decir, tenemos que estar al pendiente, porque hay actitudes y situaciones que nosotros tenemos que estar mirando, que se están de alguna manera manifestando en nuestros hijos y aún en nosotros mismos. Ahora quiero decir, esas actividades primero los hijos las miran en nosotros, por eso las aprenden, porque esas son las actividades que se viven en nosotros de alguna manera. Muchas veces no las aprenden del hogar, pero las aprenden de alguien, con las personas que se relacionan. Pero tenemos que, antes de que pase esto, nosotros tenemos que ganarle al enemigo, que ellos aprendan y comprendan que esos peligros están latiendo en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, es bueno. Aleluya. Hay muchas cosas aquí muy, muy especiales. Amén. De alguna manera les quiero decir lo que yo les estaba narrando de Josué. Él les dijo: y si mal os parece. Esta parte es algo que de alguna manera la expresión es fuerte. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Esta parte es muy, muy definitivo, impactante para alguien que no le quiere, y de alguna manera va a tener que tomar una decisión porque se siente obligado. Y les quiero decir, ciertamente muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones, pero estas decisiones se toman para enseñar desde su niñez. Cuando el niño definitivo no tiene a dónde ir ni quien lo ampare. Cuando estas cosas se hablan, cuando los jóvenes ya están grandes, ¿saben qué? El enemigo definitivo abre muchas puertas. Tienen amigos. Ya es tarde para enseñar estas cosas. Estas cosas se enseñan cuando están chiquitos los niños. ¿Sabe? Porque ellos se van a sentir definitivo desamparados fuera de usted, como padre, como madre. Pero cuando ya están grandes, el amigo les abre la puerta y ni se dan cuenta que es para mal, pero ellos se sienten que ya le hicieron porque tienen un amigo. Cuando no hay mejor amigo que su papá y su mamá para los jóvenes. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Al sea la honra y la gloria por siempre. Amén. No hay nadie que lo ame más que su padre y su madre al niño, al joven. Ciertamente, de igual manera también nosotros podemos decir, no hay nadie más que nos ame como nuestro Creador. Podemos poner también en ese lado a nosotros, donde muchas veces nosotros pensamos y creemos que si nos movemos del lugar yendo con ese problema, no vencimos nada. Nosotros tenemos un problema en nosotros. Hasta que reconozcamos y vengamos a Dios, se va a solucionar ese problema en nosotros. Esa es una cosa que tenemos que comprender y aprender nosotros como adultos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están todavía conmigo? Yo le voy a decir, vamos a mirar algunas cosas. Hoy en día podemos mirar que la relación que experimentamos de alguna manera en nuestras infancia, en nuestras niñez, de alguna manera es algo que a nosotros nos impacta, y es muchas de las cosas de las que nosotros queremos y anhelamos vivir, o si no, son las que vivimos, porque no hay otra alternativa, no conocemos otras. Sobre todo si nosotros somos personas que nos criamos en un hogar donde no se hablaba de estas cosas. Yo le voy a decir que ahí, definitivo, este tipo de emociones para nosotros no son visibles en nuestra manera de pensar. Nosotros
más que emociones, es un sentir que nos guiamos por lo que sentimos. Sentimos ira, peleamos. Sentimos hambre, comemos. Sentimos de alguna manera frío, nos cobijamos, pero es un sentir del cuerpo humano. Y ciertamente hay cosas que pasan en nosotros que tienen una lógica. Pero hablando de los sentimientos, le voy a decir que eso no es una lógica. Para nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, es una potestad que nos guía para mal. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Eso no es una lógica que si tienes frío pues te tapas, es lógico. Pero si tienes una emoción que no corresponde al orden de Dios, estamos hablando de una transgresión de desobediencia, primeramente a los padres y después también a Dios. Pero estamos hablando de una transgresión del hijo al padre, primeramente, aunque pudiera ser primero a Dios, pero estamos hablando que está sobrepasando el orden. Amén. Incluso muchos padres, al llamarle la atención a los hijos se rebelan a tal grado que pelean los hijos y les faltan al respeto. Esta es la parte, la emoción que no está en su lugar correcto. Amén. ¿Estamos bien? Así es que estas son las cosas que a nosotros nos acompañan, porque nosotros vivimos una vida donde realmente no hubo un fundamento que a nosotros nos moldeara en el orden correcto que Dios tiene en propósito. Pero hoy en día usted y yo somos privilegiados al tener estas enseñanzas y compartírselas a nuestros hijos. ¿Saben lo que va a pasar? Si somos nosotros cautelosos, vamos a tener pendiente de cada situación y cada actividad de nuestros hijos, sobre todo cuando están chicos. Ya cuando están grandes, si usted tiene a su hijo y ya está grande, lo que debemos hacer es orar por él, porque ya es tarde. Aunque la obligación es de nosotros enseñarle, todavía tenemos que hablarle y tratarle de enseñar. Pero el tiempo para aprender estas cosas es cuando están niños los niños. Dice la escritura, yo no lo digo, dice la escritura en el libro de Proverbios capítulo 22 verso 6, se lo saben de memoria, que dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, dice, no se va a apartar de ella. Entonces es el tiempo de instruir. Y la palabra instruir, te lo voy a decir, muchas veces va a traer, incluso en el tiempo de la instrucción, va a traer una rebelión, porque ni a los niños les gusta ser corregidos. Pero lo que usted miró en el verso 18 y lo que dice, precisamente el consejo es el que corrige los pensamientos, la enseñanza. Amén. Y le voy a decir, y dice que con sabiduría se pelea la guerra. Entonces, ¿sabe qué? Si nosotros lo usamos con sabiduría, le vamos a primero enseñar lo que es el temor de Dios. El libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, es un libro donde el Señor a todo el pueblo se dirigió sin excepción de personas, pero en sí les da una responsabilidad a los padres, les habla como padres para que enseñen a sus hijos. Lo cual, cuando el Señor se dirigió al pueblo de Israel, es con un propósito, porque esto tenía que pasar a las siguientes generaciones. El padre tiene la oportunidad aquí de enseñarle a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Entonces, déjele, voy a decir que es una enseñanza que si la enseñamos como debe de ser, ¿sabe qué? Hasta el bisnieto viene a conocer lo que es honrar al tatarabuelo. ¿Ya se oyó allí? ¿Sí se dice así, tatarabuelo? Por algo así, ¿da? Tatarabuelo, ¿ok? Pero si no le enseña, ¿sabe qué? Lo va a tener en poco. Es más, ni le va a ser importante el abuelo, ni mucho menos el tatarabuelo. Pero si le enseñan esos principios, va a estar en alta estima el abuelo y el tatarabuelo. Estas cosas nosotros fracasamos en enseñárselas a nuestros hijos. Y es ahí donde está la familia, careciendo de una sanidad emocional. Porque realmente son emociones que definitivo, ni por emoción ni por ninguna manera aprenden a hacer algo que corresponde al orden de Dios. Entonces le voy a decir, el sentimiento es lo que lo lleva a, como no lo enseñaron, pues no respeta ni anhela honrar a su abuelo, a su tatarabuelo. Pero el punto es que nosotros tenemos que empezar. Tenemos aquí familias donde podemos mirar que hay un gran propósito. Los hijos están todavía chicos, es un buen tiempo de enseñarles. Aún los jóvenes que están aquí con nosotros, muchos de estos jóvenes, gracias a Dios, porque ellos también están en un buen tiempo todavía de aprender. Pero voy a decir,
Ciertamente, si alguien se convierte y trae a sus hijos ya de 17, 18 años, estamos hablando de un problema donde solamente un milagro de Dios puede tomar a estos jóvenes. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, seguimos ahí en el libro de Lucas para seguir un poquito más y va a mirar cosas que realmente son de alto impacto para nosotros y son de alta importancia. Amén. El verso 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hasta ese tiempo todavía, cuando le empezó a faltar, todavía no sentía la necesidad de su papá ni de su hogar. Todavía estaba aquí a un nivel, su sentimiento y la emoción a un nivel donde no correspondía a ese nivel. Pudiéramos decir, si yo me transfiero a ese tiempo de la etapa de esta situación, voy a decir que todavía el orgullo lo traía a este joven diciendo: ¿qué va a decir mi papá si me presento? Ya te di lo que te correspondía. Empezó un debate en su persona. Mira el verso 15. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí podemos mirar que la necesidad lo empezó a afligir de una manera que esta necesidad, el estado emocional empezó a bajar de una emoción negativa y empezó a surgir una emoción positiva, porque hay dos tipos de emociones aquí, ¿ok? La emoción, déjale decir, la salud emocional que debemos de vivir es, la salud emocional es nosotros luchando por agradar a Dios, donde hay salud en lo que vivimos, en lo que decidimos. Pero también hay una emoción que es nociva, que es dañina, que de alguna manera tenemos que nosotros enseñarle a descifrar dos tipos de emociones que surgen, porque las dos existen. Hay una emoción que, yo no sé, pero si usted tuviera de alguna manera la oportunidad de en un día platicar con su hijo le diga lo que siente cuando se enoja. No le importa, ¿sabe qué? Muchos de los hijos incluso piensan de una manera que lo que traen en la mano con eso le dan a sus hermanos. Y son emociones negativas. Usted sabe que ese es el tiempo cuando le tenemos que enseñar: no, mi hijo, le duele. ¿Sabes que no le es tu hermanito? Además lo vas a poder lastimar. O sea que son cosas que le va a tener que ir contrarrestando su emoción negativa y ir transformando a una emoción que se debe vivir en el hogar. Una emoción que tiene que ser controlada en amor y para honra y gloria de Dios. Amén. Este es un punto donde usted tiene que mirar esto. A estas alturas este joven ya empezó a doblegarse. La emoción que traía anteriormente cambió de otra manera, porque dice que volviendo en sí, él volvió en sí, quiere decir que estaba fuera de sí. En otras palabras, andaba en otra dimensión que no correspondía. Esta emoción, para que nosotros la entendemos, nosotros es que tenemos que vernos en una situación difícil para muchas veces, al igual que él, decir, si ya sea nuestro papá, nuestra mamá, decir: perdóname mamá, me equivoqué. Pero ¿sabe qué? Pasa muy poco en ocasiones. Es más, el esposo o la esposa. Muchas veces pasan las cosas y no alcanza este tipo de actividad en nosotros a decirle: esposa mía, me equivoqué, perdóname. Esposo mío, me equivoqué, perdóname. Somos orgullosos. Amén. Pero esto se tiene que hacer de una manera como Dios le agrada. Pedir perdón, hermano, es algo maravilloso. Amén. Déselo, el Señor lo merece. Dice que volvió en sí y dijo: mire solamente aquí la parte muy especial que veo yo aquí. Me estoy brincando porque si no el tiempo no va a alcanzar, pero hay unas cosas que están quedando acá atrás. Les quiero decir, solamente al mirar esto, estoy mirando, después de él ser en su hogar parte del liderazgo, en otras palabras, él era el patrón, se puede decir, de los trabajadores de su papá. Lo miraban como
una persona muy especial, los trabajadores que trabajaban para su papá, los jornaleros. Pero él se empezó a mirar ya en su necesidad tan grande que tenía, ya se empezó a mirar como uno de los trabajadores. Ya, o sea, mínimo, él quería ser uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque reconoció. O sea, en esta parte que vemos en el verso 17, podemos mirar que realmente él, la capacitación que su papá le había dado, sí, fue una capacitación que podía, esta emoción o esta salud emocional la podía él llevar en el orden correcto. Porque realmente él mirarse como uno de los trabajadores de su papá y ir y pedirle perdón a su papá, estamos hablando de que es un reconocimiento de algo que él sabía que estaba haciendo incorrecto e iba a regresar a pedir misericordia. Amén. Entonces estamos hablando, miren, esta parte la sabemos muy bien, porque lo podemos mirar. Bueno, vino y le pidió perdón a su papá, se arregló todo. ¿Sabe qué? En el estado en el que estaba su papá, nos vamos a brincar, porque en el estado que estaba su papá, él anhelaba que él regresara. Muchas veces aquí esto pasa entre nosotros. Les quiero decir, vamos a entrar al punto porque ya se está acabando el tiempo. Muchos de los hijos de Dios que se han ido de aquí hay un estado en ocasiones, en algunos, egoísta. La salud emocional de la que habla, que es la correcta, en muchos de nosotros está nociva esa salud. ¿Sabe por qué? Porque tenemos celo. Muchas veces llega la persona que de alguna manera se ha alejado incluso de este lugar, cuando llega, y si el Señor le empieza a usar, algunos de los que están sentados aquí empiezan con su envidia y su celo. Yo siempre estoy aquí, no falta ningún servicio, y mira, te acabo de llegar y todo, se salió infiel. O sea, empiezan esto. Mire cómo trabaja, cómo está su emoción. ¿Es saludable o es nociva? Esta es una parte también para aprender nosotros, porque muchas veces nosotros, ese celo nos trae a reclamar. ¿Y yo por qué no? Yo estoy aquí. Esto fue lo que le pasó al joven, al mayor, porque estaba, ¿sabe qué? Pueden mirar que se enojó con su papá, estaba enojado con su hermano. Mire lo que traía dentro de su corazón contra su hermano. ¿Ok? Vamos a ir para adelante, amén. En el del verso 21 arregla las cosas. Dije, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, esta es la parte, de aquí empieza el otro problema. En el verso 22 dice que el padre le dijo a sus siervos sacar el mejor vestido. Empezaron las cosas bien. El estado emocional aquí para el papá estaba en su lugar correcto, porque él era el papá. En el hijo venía en un estado caído, donde definitivo le hizo saber en su estado que no importaba cómo viniera, lo importante fue que regresó. Amén. Vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Hasta allí especial. Aquel hijo que definitivo venía derrotado, lo hizo sentir su papá que era parte de su vida, que nunca había dejado de ser parte de su vida. Esta parte les quiero decir que porque muchas veces esto pasa entre la familia, muchas veces, y déjenle, voy a decir que en algunos va a pasar. Ojalá y no pase, pero dependiendo de su enseñanza, que ustedes también vayan a trabajar en su casa, porque esta parte les corresponde en sus hogares también. Amén. Enseñar. Aquí somos una parte nosotros de la enseñanza, pero el complemento completo es el hogar y la iglesia, para que aprendan las cosas de Dios los hijos. Amén. Dice verso 24: porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El verso 25 para adelante, aquí es donde empieza el otro problema. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Aquí empezó el problema. Bueno, ¿y esto? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces
verso 28, aquí empieza el asunto. Esta parte que yo les digo, la salud emocional que se debe vivir en el hogar, aquí surgió lo que había dentro del corazón de este joven. Y yo creo que es bueno que nosotros también analicemos, porque puede ser que algunas de estas cosas estén en el corazón de algunos de nosotros como hijos de Dios. Y también tenemos que tener pendiente que esto no haya en el corazón de algunos de nuestros hijos. Amén. Gloria a Cristo. ¿Están conmigo todavía? Aleluya. Dice, entonces se enojó. La actitud de aquí, definitivo, podemos mirar que fue una actitud que estaba en un estado emocional. No era positivo su estado emocional, era negativo. ¿Sabe cuál sería o hubiera haber sido correcto la actitud del varón? Gracias a Dios porque mi hermano regresó. Pero dice que, ¿qué dice? Se enojó. Amén. ¿Qué estado emocional traía este varón? Ahora, ¿qué había contra su hermano? Miren la otra parte. Y no quería entrar, ni siquiera quería entrar. No anhelaba ver a su hermano. Amén. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Amén. Esta parte, déjale, voy a decir, es la parte que nos corresponde a nosotros como papás. ¿Sabe que muchas veces en vez de nosotros lidiar con las situaciones, sabe que lo que queremos arreglar tan rápido y automáticamente con una vara, en vez de dialogar, platicar y enseñar? Les quiero decir que el papá le dio una explicación correcta. Mira, tu hermano estaba muerto, ahora gracias a Dios porque ya está aquí, está entre los vivos. En otras palabras, fuera de este hogar está muerto, pero ya entró aquí. Sabes que aquí hay vida. Gracias a Dios porque aquí hay vida. Y esta es la parte que nosotros tenemos que enseñarle aún a nuestros hijos, a valorarnos como lo que somos. Somos miembros los unos de los otros. Somos una familia en Cristo. Pero el estado emocional, muchas veces hay un estado emocional egoísta en la misma familia. Y este es un problema que de alguna manera Dios quiere que nosotros lo detectemos. Analice usted su corazón cómo está. Como adulto, analícelo. Observe a sus hijos. ¿Cómo piensan contra su hermano? Propio hermano. ¿Cómo piensan? Sí, está bien, hermano. ¿Cómo piensan contra su hermano? ¿Qué tipo de sentimientos hay hacia sus hermanos? Mire, déjale, voy a decir, hay muchas cosas que nosotros podemos detectar en nuestros hijos. Simplemente miren, si ustedes tienen 2 hijos o más de 2, piensen, si compran un pan, qué bueno fuera que le enseñaran. Mira, ¿sabes qué? Son 3, hagan una parte para cada uno. A cada uno le voy a decir, ¿sabe qué? Hagan una parte para cada uno. Mire el sentimiento cómo está y mire las partes que él hace. Es un autoanálisis que usted tiene que hacer. ¿Cómo piensa su hijo para su hermano más menor o mayor? O sea, esto le invito a los papás que lo analicen, porque esto es lo que tenemos que cuidar. Nosotros somos, le voy a decir, somos nosotros los guardianes, los maestros. Somos los que tenemos que instruir a nuestros hijos. Si usted mira un egoísmo de uno hacia el otro, ¿sabe que le tiene que enseñar? No, mi hijo, ¿sabes qué? Partes iguales, son igualitos, hermanitos. Entonces tenemos que nosotros ser cautelosos porque el enemigo nos está ganando. Muchas veces son cosas tan mínimas, pero estamos nosotros de alguna manera descuidando algo que el enemigo está sembrando en el corazón de nuestros propios hijos para pelear entre ellos mismos. El día de mañana mueren los padres, ¿sabe qué? Se andan matando por nada. Hey, esto me toca a mí. Muchas veces se quieren adueñar de todo. No quieren compartir con sus propios hermanos. Nosotros ya que como adultos hacemos eso. Esto ha pasado. No les voy a contar mi historia porque está triste. Pero soy bien rico por gracia de Dios. Yo soy un rico pobre, amén. Pero gracias a Dios por ello. Pero esto le estoy diciendo porque yo lo viví. Entre la misma familia nosotros en veces no anhelamos ni tenemos esos sentimientos. Estamos hablando de emociones que se deben vivir saludables en el hogar. Y muchas veces está allí una raíz de amargura
y está también allí un espíritu destructivo para la familia. Entonces tenemos que tener pendiente con todo esto. ¿Cuántos están conmigo todavía? Déjale, voy a decir que la explicación que le da el padre Marcel, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años, dice, te sirvo. Miren el estado en que él estaba, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Hasta su papá le estaba reclamando: mira, te he servido y ni siquiera nada he recibido de ti. Y que le diste todo y mira, se fue, y todavía le haces banquete. No le mataste un cabrito, le mataste el becerro gordo. O sea, un celo destructivo para él mismo. ¿Qué había en su corazón? Amén. ¿Qué había en su corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Envidia, celo. Un celo que a él lo estaba perjudicando y lo perjudicó. Lo que dice, pero cuando vino tu hijo, ya ni lo mencionó. Era su hermano. Le había dicho, pero cuando vino mi hermano, no le dijo, pero cuando vino tu hijo, en otras palabras, ¿no es mi hermano? Si somos separativos, miren nada más el tipo de expresión que dice la palabra de Dios, cómo se expresa y cómo se expresó el hijo mayor. Cuando vino tu hijo, dice: he aquí, consumió tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ya no le dijo cuando vino mi hermano, ni siquiera lo miró ya como su hermano. ¿Hasta dónde estaban esas emociones en su persona? ¿Serían saludables? Eran nocivas. Cuando nosotros en sí lo que estamos hablando es de la salud emocional que se debe vivir en el hogar. Una salud donde debemos de nosotros saber que todo lo tenemos en común. ¿Sabe cómo dice el Salmo 133? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Cómo? Todos juntos en armonía. ¿De qué armonía habla nuestro Dios? Una armonía donde reine el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, donde Dios se mueve en nosotros. ¿Sabe qué? Un hijo de Dios no puede tener ese tipo de actitud, o no debe tener ese tipo de actitud, que muchos hijos de Dios así la tienen, pero no debe tener ese tipo de actitud. O sea, no debería. Sí puede, pero no debe. Amén, porque sí pueden. De ahí le voy a decir, muchos lo han podido hacer, y peor que ese asunto. Amén. Dice, pero cuando vino tu hijo, digo yo, la expresión está un poco de alguna manera tan déspota, que es de desprecio. Tu hijo, ya ni siquiera cuando vino mi carnal, hombre. Amén. Y luego dice, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Esta parte no la valoran. Esta es la otra parte que de alguna manera nosotros tenemos que estar con pendiente, enseñándole a nuestros hijos. Mi hijo, ¿sabes qué? Todo lo que tenemos aquí es de nosotros, de todos igual. Aún así, si a uno le va mal, ¿sabe qué? De todas maneras, ¿sabe qué? Tenemos que ayudarnos, apoyarnos. Ciertamente, no se crea, hay decisiones que se toman, y este es el punto que tenemos nosotros que balancear las cosas, porque esta parte, si la vemos también como seres humanos, pero si, oye, si es cierto, pues yo estoy aquí trabajando todo el tiempo, y sabes que se salió y gastó lo que le correspondía, ya no. Pero si vemos la actitud del que vino, dijo: Señor, dijo, papá, ya no me llames, digo, ya no merezco ser tu hijo, ahora trátame como uno de tus jornaleros, nomás dame trabajo, hombre. Allá donde me dieron ese trabajo, ¿sabes qué? Ni para comer me alcanzaba. Aquí yo sé que tus jornaleros ganan bien, de menos para que coman. Mínimo dame esa oportunidad de trabajar aquí. Pero ¿sabe qué? El padre así es. Los hermanos también, si aprenden del padre, van a ser igual a su papá. Pero si los papás no se empeñan porque sus hijos aprendan lo que ellos tienen en su corazón, aunque déjale, voy a decir, muchas veces nosotros no les debemos enseñar tanto, los hijos muchas veces nos escudriñan y saben lo que hay en nuestro corazón. Yo veo, hay padres que luchan por hacer la voluntad de Dios, pero hay otros que en frente de sus hijos de alguna manera entran en críticas, entran en pleitos, entran en celos. Esto es lo que sus hijos van a aprender. ¿Usted cree que eso es saludable en su hogar?
la salud emocional que deben vivir en el hogar. Eso no es salud, eso no es estar sanos, eso es estar enfermando a nuestros hijos. Si usted va a dialogar en su casa, dialogue. Va a tener que buscar un lugar donde usted trate las cosas con su esposa, porque se tiene que tratar. Pero trate delante de sus hijos, ni faltarle el respeto a su esposa, ni que su esposa le falte el respeto a usted. Trate las cosas privadamente, donde su hijo no escuche el diálogo que pudiera ser nocivo y va a ser perjudicial, porque eso es lo que va a aprender su hijo. Ciertamente tenemos que enseñarle que hay cosas que arreglar, pero yo no sé si ustedes pudieran alcanzar a aprender. En Dios hay un diálogo. Dios nos dio y nos permitió. ¿Se acuerdan que hablamos de la comunicación? ¿Cuán importante es? La comunicación es no para pelear. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice que presta para corregir, enseñar, redarguir en confianza. Entonces esta Escritura a nosotros nos permite entrar en un diálogo con entendimiento, con sabiduría. Nosotros peleando una guerra con inteligencia. Amén. A su esposa no le tiene que gritar para decirle algo que en realidad ella tiene que comprender. A su esposo tampoco le tiene que gritar. Yo he aprendido esto porque sabe que yo en mi casa hubo gritos y mentadas de mamás todos los días. ¿Sabías? Ese era el pan de cada día. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios, porque yo un día dije: cuando yo crezca no voy a ser como papá, de esa manera no voy a hablar. No tengo nada contra mi papá, gracias a Dios, porque después tuve la oportunidad de ser una bendición para mi papá, pero yo decidí no ser como papá. Si hubiera sido algo bueno, a principio dije: yo quiero ser como papá, porque las travesuras que él vivía, pues a mi carne le gustaban. Pero después que comprendí las cosas, de todas maneras decidí no ser como papá a la manera de hablar. Después ya miré de otra dimensión, no tampoco como la otra cosa que yo miré, tampoco quiero ser así. Ahora les quiero decir, miren la parte esta. El papá tuvo que batallar para convencer al hijo para que entrara, al más grande. Pero podemos mirar esta expresión de su hijo, podemos mirar realmente la raíz de amargura que traía en su corazón contra su hermano. De alguna manera traía algo contra su hermano. Amén. Le dijo, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Les dije, no tocamos otras cosas acá, pero la enseñanza de parte de Dios es que nosotros aprendamos de verdad a amar a Dios para poder aprender a amar a nuestros hermanos. Que le enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios para que ellos aprendan a amar a sus hermanos. Amén. Libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 1 para enfrente, dice la Escritura: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Era una herencia, pero tenían que guardar ese mandamiento si querían vivir en victoria en esa tierra. Nosotros estamos pasando de muerte a vida, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando nosotros, en Cristo Jesús, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sabe qué? Pasamos de muerte, de novedad de muerte a vida. Pero miren, en esa novedad de vidas requiere de que nosotros andemos en la disciplina de Dios. Vivamos en la disciplina de Dios, vivamos en la armonía saludable que Dios tiene para nosotros. Y es una armonía saludable que trae y cría eventos emocionales en nosotros positivos. Realmente les digo gracias a Dios, porque de todas maneras la palabra de Dios no deja de ser eficaz. Y no sé si tengo la oportunidad después de comentar algo de lo que estaba acá, pero si es posible, aquí hay algunas cosas que son interesantes para aprender. Amén. Entonces les quiero decir esto, y vamos a cerrar con esto. Cuando el Señor mandó
que se enseñara esto al pueblo de Dios es que correspondía que todos, sin excepción de personas, supieran lo mismo. Esta es una de las cosas que ha hecho y ha echado a perder, ha hecho que los seres humanos fracasemos. Unos aprendemos una cosa y otros aprendemos otra cosa. Pero déjale, voy a decir, si todos aprendiéramos lo que la palabra de Dios dice, todos lucharíamos por vivir lo que la palabra de Dios dice. Pero aquí hay criterios, y también déjale, voy a decir, hay de alguna manera situaciones donde nosotros pensamos que lo que hacemos y creemos es lo correcto. Pero déjale, voy a decir que nunca se va a comparar con lo que Dios dejó establecido. Lo que Dios dejó establecido es para todos sin excepción, y para todos es para que vivamos en la voluntad de Dios. Amén. Los quiero dejar con este pensamiento. Hay un solo Dios. Por lo tanto, si hay un solo Dios, es un solo maestro. Ahora, todos debemos aprender de él. Lo que les dijo el Señor: oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Cuando él estaba diciendo esto, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, les quiero decir que para usted y para mí es una bendición saber que nuestro Dios no tiene excepción de personas en la enseñanza. Para todos es la misma. Es un Dios que no hace excepciones. Y es un Dios que a todos nos ama por igual y quiere que nosotros aprendamos a amar también. Amén. Aleluya. Déselo, al Señor lo merece. Amén. El verso 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y los multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de ahí para adelante, hermanos, empieza la enseñanza para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos y después a los hijos de nuestros hijos. Y vamos a terminar ahí, ya del verso 6 para adelante. 6 para adelante, usted va a admirar que realmente la enseñanza se puso de una manera que usted y yo podemos mirar que las estableció, y todavía es la misma enseñanza. Nuestro Dios quiere que nuestros hijos conozcan al Dios de la creación. Lo que después dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no sé cuántos, pero en algunos hogares he mirado que tienen en su casa algunas escrituras que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otros letreros he mirado que dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe qué? De ahí le van a preguntar sus hijos: oye, papá, ¿y por qué te dice eso en la escritura? En otros dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En otros dice: bienaventurado el varón que no ha andado en camino de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y hay multitudes de versos que he visto colgados en las paredes. Y esta es la parte, ¿sabe qué? Se crea un ambiente emocional saludable. Amén. También he mirado en algunos hogares, ¿sabe qué? Ahí tienen el sign de corona, otros de victoria. Y sabe que puras bebidas embriagantes. Y es lo que aprenden los hijos también. Entonces les voy a decir que sabe que tenemos que hablar de la corona, pero de corona de justicia. Tenemos que hablar de victoria, pero de victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Dios los bendiga grandemente. Los que están a través de estos medios con nosotros,
queremos seguirles invitando a que sigamos aprendiendo de Dios. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. A los hijos de Dios, ojalá y aprendamos a no hacer excepción entre nosotros como familia en Cristo. Que no nos tengamos envidia. Déjale decir, hay algunas cosas que se han movido aún en el pueblo de Dios y ha hecho separación, ha hecho divisiones en el pueblo de Dios. Yo en lo particular no tengo ningún perjuicio en que alguien crezca, y si crece y que yo tengo que menguar, gracias a Dios, porque ese es el proceso que tiene que continuar. Eso debe enseñarle también a sus hijos. Mijo, si el más chiquito tiene una habilidad y a ti no te la dio el Señor, ¿sabe qué? Tenemos que reconocer que Dios se la dio por algo, pero sin envidias. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita continuar como lo que somos, miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Y también que ustedes les empiecen a enseñar a sus hijos que son miembros los unos de los otros en la familia, en el hogar. Somos miembros donde nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Lo que le pasa a uno nos debe doblar al otro. Yo no sé si usted lo siente, pero cuando alguien se cae, me preocupa a mí. No se los digo pero se lo cuento a Dios y también a la persona que se cayó. Amén. No hable de su hermano, hable con su hermano. No critique a su hermano. Si tiene que invitarle a que se corrija en algo, hable con él. Las críticas, los chismes, los celos, los pleitos no son de Dios. Dios les bendiga grandemente y vamos a seguir adelante. Oremos los unos por los otros. Oremos por este medio que Dios nos ha dado para llegar a sus hogares, que el Señor nos permita y nos permita seguir llegando ahí. Amén. Dios les bendiga grandemente y vamos a hacer una oración y después invito a que oremos todos juntos aquí. Y usted que está ahí en su hogar, ore con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por ser tan bueno. Gracias, poderoso Dios, porque tú, Señor Jesús, nos has permitido llegar a esos hogares, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amado, el que permitas que haya sanidad emocional en los hogares, Señor, que nos podamos cuidar como lo que somos, una familia en Cristo Jesús. Padre amado, y mire las necesidades de tus siervos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios, por ser tan bueno, Señor Jesús. Padre bendito, en el nombre precioso del Señor, bendice a tus siervos en sus hogares. Y tú, Padre amado, cuida de ellos. Pedimos, Señor, por los enfermos, Padre amado, por Génesis allá en Kansas, Señor. Seguimos pidiendo de tu misericordia. Esta niña, Señor Jesús, de igual manera, nuestra hermana Nancy, hermana Lourdes, Señor, nuestro hermano Ismael, gracias por tenerle, Señor. Padre amado, fortalecido, Señor Jesús. Por nuestra hermana Esther también, gracias que has sacado, Señor. Padre bendito, adelante, Señor Jesús, a tu sierva. En el nombre precioso de Cristo Jesús, pedimos también por todos los que escuchan, o escucharon esta palabra y los que la van a escuchar. En el nombre del Señor Jesús, Padre amado. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Les esperamos el jueves. Que Dios les guarde a nuestros hermanos que están a través de estos medios. Amén. Y vamos a seguir orando aquí por ustedes, los poquitos que estamos aquí. Vamos a continuar en oración por un momento, pidiéndole a Dios que Él nos permita recibir de su presencia, igual que usted busque allí en su hogar. Amén. En nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén.